Nuestro invitado de hoy tiene como objetivo de vida la lucha por la justicia. Un peso enorme que le cayó sobre los hombros cuando su padre, Eduardo Umaña Mendoza, uno de los juristas y de los defensores de derechos humanos más importantes de la historia de Colombia, lo dejó con apenas 12 años. Y lo dejó con una frase que en sí misma es un himno a la libertad. Más vale morir por algo que vivir por nada. Y estas son palabras mayores. Padre, hijo, hermano, Eduardo Umaña. Más vale morir por algo que vivir por nada. Camilo Eduardo Umaña Hernández, bienvenido. Muchas gracias, Pablo, por este espacio y pues muy interesado por poder hablar un rato contigo. Es un honor tenerte aquí, en este canal inspirado precisamente en otra frase de tu padre, la de que las víctimas deben ser el vocero de su propia causa. Y es que recordémoslo, tu vida ha sido la continuación de la vida de tu padre, porque de alguna forma, pues fíjate, tú, profesor investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externa de Colombia, doctorado en Criminología de la Universidad de Ottawa, doctorado en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco, consultor y asesor jurídico de diferentes entidades públicas distritales, así como de diferentes ONGs, de la Oficina del Alto Representante de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Internacional de Juristas. Eres miembro fundador además de varias líneas de investigación que tienen que ver muchísimo con los acontecimientos del hoy en Colombia, de reivindicaciones sociales, de lucha contra la criminalidad, contra la impunidad, contra el autoritarismo. Así que tenemos mucho de qué hablar. ¿Por dónde empezamos? Pues como siempre, por el final. Me gustaría que nos contaras la historia de Eduardo Umaña Mendoza. Es, como en el poema de Machado que dice, soy todos los que soy, incluyéndome a mí mismo, habría que hablarse de Eduardo Umaña porque era una persona que tuvo una gran incidencia desde diferentes dimensiones en la realidad nacional. Mi padre nació en un hogar de un activista y también defensor de los derechos y de uno de los padres, digámoslo así, de la sociología en Colombia y en Latinoamérica, que fue mi abuelo Eduardo Umaña Luna. De mi abuela, una mujer pues que trabajaba en el hogar y que se dedicó a su hogar, pero con una gran inteligencia emocional y una gran inteligencia personal maravillosa que irradió mucho a mi padre. Y pues en este hogar creció mi papá escuchando relatos sobre las injusticias sociales, sobre la pérdida de soberanía, sobre los daños que se estaban ocasionando a las víctimas, en fin. Tantos procesos sociales que han hecho parte pues, de nuestra historia. Y así mi papá pues, se fue creando también un ambiente de intelectuales, de abogados, de defensores que lo llevaron también a escoger ese rumbo en su vida. Mi padre estudió Derecho en la Universidad Libre de Bogotá y pues desde muy joven se dedicó a causas, digámoslo así, imposibles. Por eso siempre estuvo dispuesto a asumir casos que muchos otros abogados rechazaron. El doctor Umaña asumió la defensa de presos políticos a finales de los 70s, cuando los militares juzgaban a los civiles. Eduardo también buscó a centenares de desaparecidos forzados, defendió a decenas de sindicalistas y emprendió una de las investigaciones judiciales más difíciles de la historia reciente del país. Mi padre asesoró la constitución de las primeras asociaciones de familiares que buscaban a los desaparecidos. En ese momento pues no había como un nombre para ello. En ese momento se ponía en carteles en los postes o en las paredes de Bogotá, no se volvió a saber de esta persona. Y pues con todo el aprendizaje comenzaron a guiar a los familiares a decirles, hay una cosa que se llama desaparición, hay que buscarlos, es algo que está pasando y que hoy en día pues suma unas cifras de miles de personas en nuestro país.
Mi Estás hablando padre, de la defensa de tu padre por las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, concretamente. bueno, en la Unión Patriótica hubo muchísima desaparición forzada, pero hubo también muchísimos casos pues, de magnicidios y ejecuciones extrajudiciales. Lo que hoy conocemos como falsos positivos viene de una práctica pues, mucho anterior. Mi padre pues hizo todo lo posible por proteger a la mayor cantidad de gente. Muchas de las personas que están en el exilio relatan cómo mi padre los ayudó a salir, miembros de la UP. Mi padre llevó casos como por ejemplo la masacre de Fusagasugá, que fue una masacre de toda una familia por el Ejército Nacional que fueron asesinados en su casa y les implantaron armas, incluso había niños y a los niños les pusieron los fusiles que Falsos positivos ya. eran tan grandes como la mitad de su cuerpo. Y muchísimas acciones de protección de gente de la UP. También acompañó muchos procesos con respecto a los consejos verbales de guerra el proceso de amnistía, por ejemplo, del M-19. Mi padre pues defendió, por ejemplo, a Carlos Pizarro, pero también los procesos de amnistía pues ayudó a que ese proceso se legalizara lo más pronto posible. Muchas de esas personas terminaron saliendo del país o después, infortunadamente, asesinadas, como el mismo Carlos. Y pues mi padre también después en los años 80 comienza a acompañar a las familias de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia. Bueno, fue el primer jurista que afirmó y probó que se capturaron, torturaron y asesinaron civiles en esos hechos, ¿no? Tal cual, y eso le costó muchísimo. En la época, digamos que se decía que los desaparecidos eran personas que habían salido borrachas o que estaban en la guerrilla o que algo habrían hecho. Y pues era muy difícil afirmar que los miembros de la fuerza pública estaban teniendo como una práctica recurrente. ¿Cómo es posible que en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, se asesine a la gente y no se sepa ni siquiera qué hicieron con los cadáveres? Y esto va muy aparejado también con el tema de las torturas, porque, por ejemplo, una de las primeras torturas registradas en Colombia le siguieron desapariciones, el de Omaya Montoya Henao,
pues mi papá estuvo allí asesorando. A ellos los toman a la pareja, a Mauricio Trujillo y a Maura Montoya Henao, en 1976, y termina siendo esto reportado como un delito pues de desaparición forzada, uno de los primeros reportados, y se documenta pues que a ellos los someten a torturas y a ella pues la terminan desapareciendo. Mi papá también pues trabajó muchísimo en el tema de los consejos verbales, etcétera, todas aquellas signos de tortura, porque a las personas las capturaban y era prácticamente natural pues que las pasaran por un proceso que llamaban, entre comillas, de ablandamiento, en donde Pero todo esto me estás hablando de que los capturaba ¿quién? ¿El ejército, la policía? Nacional, en su mayoría. También hay capturas por parte del ejército, de la policía. ¿Y hacían juicios verbales a las personas? Sí, los juicios verbales de guerra fue pues una época en la cual la jurisdicción penal militar tenía jurisdicción sobre civiles y sobre también subversivos. Y eso se fue ampliando hasta que la Corte Suprema pues lo comenzó a cortar posteriormente, afortunadamente. Pero en todos los procesos de los consejos verbales de guerra hay documentación. Por ejemplo, hay sentencias muy importantes en los años 80 del Consejo de Estado que relatan las torturas que sufrieron muchas de las personas que eran puestas a disposición de la justicia penal militar. Fuera de ese concepto de fuero militar, de que un militar que cometa desaparición o tortura, o genocidio o etnocidio o homicidio es juzgado por los mismos militares que muchas veces ordenaron la acción. Todo esto fue como una práctica de guerra, ¿no? Y en ocasiones muy retaliatoria. Por ejemplo, después de el robo de las armas del Cantón Norte en 1979, hubo una arremetida violenta contra no solamente pues miembros de la subversión, sino también cualquier medio simpatizante, pues, que pasaron por técnicas de tortura terribles. Eso también incrementó muchísimo luego las ejecuciones y las desapariciones. En ese contexto, pues mi papá, digamos, virtió muchísimo esfuerzo en generar denuncia. Por ejemplo, en el caso de las desapariciones no existía ni siquiera el delito de desaparición forzada en Colombia, y eso hacía muy difícil el procesamiento y la denuncia. Pero también en casos como las ejecuciones extrajudiciales, la que te acabo de contar de la masacre de Fusagasugá, por ejemplo, en donde pues no había, bajo la justificación de subversivo, pasaron toda la cantidad de abusos, y eso se veía pues como muy legítimo, ¿no? Como una lógica de guerra. Rama legislativa, rama ejecutiva, rama judicial. Si el tiempo no se puede volver atrás, el futuro sí es para esos trabajadores inocentes. Denles la libertad, apliquen justicia. Como si la guerra permitiera a los adversarios torturarlos, matarlos o desaparecerlos así como así. Entonces, digámoslo así, que eso es una vertiente muy importante del trabajo de mi papá. Pero otra también que es muy importante, me parece a mí, es todo el tema frente a los sindicalistas y frente al tema de las privatizaciones. Eso te iba a decir, porque yo no sé de dónde sacaba tantísimo tiempo y energía tu padre, porque yo lo que he leído muchísimo acerca de su labor como defensor de los trabajadores, por ejemplo, que eran reprimidos judicialmente por resistir al proceso de entrega de los recursos naturales a las multinacionales, como en los casos del sindicato de la empresa estatal de petróleos, creo, de Ecopetrol, e incluso de Telecom, o la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ¿no? Sí, eso, digámoslo así, a nivel nacional, ¿qué comenzó a pasar, ¿no? En los años 90, para ponerlo en contexto, vino una andanada con la apertura económica y la nueva constitución política, pues de una forma de privatización de las empresas públicas. Entonces, bajo el argumento de que las empresas públicas eran un nido de corrupción y de ineficacia en la prestación de los servicios, ¿qué se hizo? Pues se hizo un proceso amplísimo de privatización. Una de las primeras empresas que fue pues blanco, digámoslo así, esta política, fue las empresas de telecomunicación. Claro, los que la hacían tenían muy claro el tema. En la época no era tan claro el papel clave que iban a tener las empresas de telecomunicación. En Colombia, pues Telecom era el operador para las llamadas nacionales e internacionales, lo que comunicaba al país en última.
Y Telecom fue una de las primeras que fue sometida a un proceso de privatización violento. El sindicato todo se opuso con razón y con buen tino. Hicieron muchísimas, por ejemplo, acciones como huelgas, protestas, etcétera. En una de esas huelgas, pues el país obviamente pues quedó incomunicado porque pues hicieron huelga los trabajadores y además unas personas dañaron unos equipos y a raíz de eso los acusaron de delitos de terrorismo. Estas personas pues tenían la amenaza de pasar más de 30 años en prisión luego de haber hecho una huelga porque no se privatizaran los bienes de todo el mundo. Desde las 6 de la mañana, César Carrillo, expresidente de la USO, rinde indagatoria ante un fiscal sin rostro de Bogotá por el delito de terrorismo. Su abogado cuestionó el uso de testigos secretos por parte de la Fiscalía para privar de la libertad a 12 sindicalistas petroleros. ¿Cuáles son los nexos reales con el presunto delito de terrorismo del que habla la Fiscalía? Si no fuera trágico, sería risible ninguno. ¿Qué argumentos tiene la defensa en esta ocasión? La inocencia. Y estos sindicalistas pues todos eran ingenieros, gente pues muy sencilla, digámoslo así, y preparada, profesionales muy interesantes, y ellos fueron muy cotidianos luego en mi casa, sus familias, porque pues lloraban y sufrieron muchísimo porque la amenaza era muy grande de 30 a 40 años por haberse opuesto a la privatización y haber hecho esas huelgas. Tú dices mi casa porque yo lo que he leído es que tu padre, su casa era su oficina y tú creciste rodeado de toda esta dinámica de personas en busca de un defensor de derechos humanos que era Eduardo Umaña Mendoza. Sí, mi padre más o menos en 1989, 90, por su labor de defensa de derechos humanos, que era pro bono, pues, mi padre vivió toda la vida vaciado, como decimos en Bogotá, es decir, no tuvo muchos recursos nunca. Y esto le generó que llevara a la oficina, tuviera que cerrar su oficina, su espacio, y llevarlo a un cuarto de nuestro apartamento en el barrio Nicolás de Federman, en el edificio de los Conquistadores, y allí pues era su despacho. Y pues yo siempre digo que él comenzó llevando su oficina a la casa y terminamos nosotros más bien viviendo en su oficina, porque pues la oficina colmó todos los espacios. A punto que años después, de esas cosas que uno hace de niñez que son un poco inconscientes, algunos familiares desaparecidos, etcétera, y de otras personas me han dicho, recordamos mucho cómo nos llevaba usted a su cuarto a jugar con usted para que jugáramos y para que pasáramos un poco el tiempo, y yo no era muy consciente, como que yo también estaba metido un poco en la dinámica de la gente, ¿no? Pero pues de una forma muy inocente y más sencilla. Es que tu padre llevaba miles de casos, ¿no? Incluso llegó a investigar el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Y manifestó que posiblemente había participado la CIA y bueno... O sea, sí, mi papá lleva una investigación por la reapertura del proceso, de la parte civil del proceso de la familia Gaitán. Era muy difícil porque a la época no estaba muy claro el tema del transcurrir del tiempo, si eso permitía reabrir procesos o no. Eso fue un aporte interesante de mi papá, pero finalmente lo asesinaron cuando estaba también en plena investigación. No hay muerte que pueda con tu vida, no hay olvido mayor que tu recuerdo. No hay generosidad más valiente que morir por los demás. No hay necedad más dulce que luchar por la justicia. No hay un día sin ti, estando tan adentro. Contigo siempre. Colombia ante el mundo es teóricamente una democracia, pero el pueblo nuestro y los trabajadores colombianos viven una realidad totalmente antagónica a la que se enuncia en el exterior frente a nuestra concreta y precisa realidad. Maldito el país que necesita de héroes. Y maldito porque implica que hay una realidad trepidante de violencia, de inequidad, de injusticia. ¡Se equivocaron! La vida también nace de la muerte. ¡Firme!
A mi papá lo asesinan en abril de 1998 cuando están haciendo las exhumaciones, cuando él logra que se hagan las exhumaciones del Cementerio del Sur por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Es decir, que a partir de eso se produce casi que una prueba científica innegable, a partir de la cual se dice: aquí no están los cadáveres, no están en ninguna parte, están desaparecidos. Mi papá tenía además también en los años 80 más o menos se creó una justicia regional, ¿no? Justicia sin rostro que funcionó bajo la excusa de poder proteger a los jueces y funcionarios judiciales de las amenazas del narcotráfico. Entonces los jueces eran sin rostro, no firmaban los papeles, los testigos también eran códigos, no estaban identificados, y esta justicia comenzó a ser empleada contra los sindicalistas, por ejemplo los de la USO, la Unión Sindical Obrera. Y mi papá se dio cuenta que la táctica que estaba tomando en esta justicia e inteligencia militar en la época era aportar testimonios, y decía: hay 10 personas que lo vieron, por ejemplo, volando un oleoducto, y cuando fueron a cotejar las huellas digitales se dieron cuenta que se trataba de una misma persona y que esa persona además eran informantes pagos por el inteligencia militar. Por ende, pues era absolutamente débil el caso, que parecía una multitud de testigos. A raíz de ese escándalo que se llamó la clonación de testigos, mi papá también dejó casi que muy perfilado un fuerte ataque a este tipo de justicia, que terminó luego en el año 2000 siendo decretada inconstitucional. La situación de muchos líderes sindicales y trabajadores desaparecidos, asesinados por sus reivindicaciones o por luchar por las reivindicaciones del pueblo colombiano, y ahora se suma la aplicación de estos procedimientos y con el contenido de terrorismo a quienes luchan por la soberanía nacional, estamos señalando un camino tortuoso que refleja necesariamente que en nuestro país no existe democracia. Y esto me podría quedar con un proceso tras otro. Pero además hay procesos y procesos, porque, por ejemplo, también junto con sus colegas de oficio como Jorge Eliezer Molano y el sacerdote Javier Giraldo compusieron la Comisión Intereclesiástica que esclareció la masacre de Trujillo. Impulsó el decreto que tipificó la desaparición forzada como delito y realizó una actividad de sensibilización y denuncia aquí en Europa y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia por parte de la fuerza pública. Esa masacre de Trujillo, de la que yo hice un documental también, nos sirve de ejemplo perfectamente de la impunidad que llega hasta nuestros días. Por ejemplo, uno de los abogados de uno de los narcotraficantes y paramilitares que perpetró la masacre es Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe. Hasta nuestros días nos llegan todas estas raíces. Tiene mucho sentido, es decir, la verdad es que no solamente de esto uno se da cuenta, porque del lado de las víctimas uno comienza a conectar y uno dice, pero en parte nos conocemos muchos, ¿sí? Y uno dice, pues claro, la violencia ha tenido, en una parte ha sido masiva, indiscriminada, pero en otra parte ha sido diseñada concretamente para acabar con una forma de pensar, con una forma de actuar, con un marco político, en fin, como se quiera que se llame. Y eso ha generado que unos siempre estén en un sector y otros siempre estén en otro sector, ¿no? Ha sido una especie de arrinconamiento histórico. Digamos, mi padre ayudó a la constitución de muchísimas organizaciones y también en la denuncia internacional. Pero no lo hizo de una forma ingenua, porque él al final de sus días era muy consciente de los problemas en que había incurrido el movimiento de derechos humanos multiplicando las organizaciones y que muchas de ellas se habían, digámoslo así, plegado a los intereses de financiadoras. Y también frente a los actores internacionales, pues hay que decirlo, muchas veces mi padre reclamó muy fuertemente su inactividad. Impulsó incluso a que muchas de las organizaciones comenzaran a plantearse abrir oficinas en Colombia, organizaciones internacionales.
incluyendo la misma, yo qué sé, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero también organizaciones no gubernamentales que comenzaron a decir como Amnistía Internacional, como Brigadas de Paz, etcétera. Tenemos que apostar también por generar por acompañar, por estar allá. No podemos sencillamente generar denuncias y intercambios epistolares diplomáticos. Tenemos que estar allá acompañando a la gente. Y eso también generó como toda esta explosión de organizaciones que hoy en día están en el territorio y que muchas veces cuando uno recorre uno dice, pues que a uno le queda un poco de dudas. En los territorios, en muchos de los territorios de más difícil situación de derechos humanos y que se recrudece más la violencia, están absolutamente todas las agencias internacionales. Y todos los batallones y todos los... y uno dice, pero a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, creo que en eso hay que permanecer muy críticos, ¿no? Y hay que permanecer muy vigilantes también desde los mismos derechos humanos para reflexionar sobre su papel en la sociedad. Una de las denuncias que hizo tu padre, además de las denuncias internacionales, fue que tiempo antes de su asesinato, él denunció ante medios nacionales e internacionales un complot para asesinarlo que estaba siendo orquestado en su momento por la Dirección Ejecutiva de Ecopetrol, funcionarios de la Unidad de Justicia sin Rostro de la Fiscalía General de la Nación, miembros de la Brigada 20, la famosa Brigada 20, que ya tuvieron que desaparecerla, quitarla, tras comprobarse por allá por 1998, creo que había sido responsable de numerosos asesinatos y desapariciones forzadas, pero él hizo esa denuncia. Mi padre efectivamente en febrero de 1998 puso una denuncia ante el CT de la Fiscalía diciendo que, bueno, que lo iban a asesinar, que lo habían llamado, que era un complot, etcétera, ante lo cual pues no hubo una respuesta efectiva para nada del Estado y todo lo contrario. Pues hay una acción desde el Estado para asesinar a mi padre, que se comprueba pues en los largos episodios de su proceso judicial de impunidad. Mi padre creó el colectivo de abogados, el cual después entró a Lirio Uribe, después de que mi padre saliera del colectivo. Mi padre no trabajó directamente con Lirio Uribe en eso. Unos días después del asesinato de Eduardo Umaña, que había sido precedido por el asesinato de otros dos grandes defensores, el embajador de entonces de Estados Unidos, Mile Frechetes, acusó directamente a la 20ª Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército de estar al origen de estos crímenes. E incluso exigió, el gobierno de Estados Unidos exigió el desmantelamiento de esta brigada, lo cual sucedió meses después. No me equivocaría nunca si afirmo que el mayor defensor de derechos humanos, abogado, defensor de derechos humanos que ha habido en la historia de Colombia es Eduardo Umaña Mendoza. El país recuerda que luego del asesinato de Eduardo Umaña es que se plantea disolver la Brigada 20 del Ejército, que era una unidad especializada en el ejercicio del terrorismo de Estado en diferentes lugares del país y de hacer operaciones encubiertas y crímenes decididos desde altos niveles del Estado. ¿Qué pensaría mi papá hoy en día? Esas son de las preguntas que uno siempre se hace como hijo de alguien que fue asesinado, ¿no? ¿Qué pensaría? Yo creo que no le sería difícil adaptarse rápidamente a lo que está pasando, digamos. Es una seguidilla que ni mi padre ni mi abuelo se le harían extraño lo que ha pasado en este país y lo que pasa. Infortunadamente, es una repetición y una adaptación del mismo modelo de represión. Y pues esa forma de ejercicio de autoridad que se entiende justificada la muerte a raíz de cualquier cosa que hagan las personas, donde la vida vale muy poco. ¿Podemos creer realmente en un cambio a través de las instituciones? Pues la verdad es que yo creo que la confianza en la institucionalidad está muy mellada, ¿no? Incluso, digamos, la fuerza pública, que era la que siempre punteaba en todos los registros de confianza, digámoslo así, popular, hechos un poco artificiosamente, pero de todas formas hechos,
pues incluso en ellos hay un decrecimiento considerable de esa confianza desde el Estado, y un legado de indiferencia por su población, que es muy difícil de revertir. El dolor, la afectación y el daño que se ha creado desde el conflicto armado ha sido de tal magnitud que tomará muchísimo tiempo. La reinstalación de las lógicas de guerra y de violencia, pues que continúa, no le una solución de continuidad en 2 años. Y mucho menos, pues, estamos viviendo una andanada de gobiernos, pues, autoritarios y que han despreciado los derechos de la población. Entonces no le veo una transformación pronta, ¿no? En eso, no sé si eso es ser negativista o si es ser más bien realista, pero... Camilo, ¿y no te da la sensación a veces de que siempre estamos como 2 jugadas por detrás de lo que la gente mala está haciendo en el mundo, de lo que la gente mala hace en Colombia? Estamos 2 jugadas por detrás, estamos siempre hablando de la última masacre, de la último escándalo de corrupción, y siempre estamos intentando hablar de cómo arreglar las cosas, pero al final siempre por delante van los del gran capital, van los grandes terratenientes, van los paramilitares. Pues Pablo, es que yo creo que la agenda de destrucción es muy efectiva, y la agenda de construcción toma mucho tiempo. En el momento en el cual la agenda de construcción exceda la efectividad de la agenda de destrucción, de pronto la construcción no está siendo tan constructiva. Creo que los procesos históricos son lentos, y la construcción de identidad nacional, de soberanía, de reparación, en fin, es lenta. Y por eso creo que es importante los procesos sociales. Claro, hay un desespero. ¿De qué valen los procesos cuando el resultado es que matan a muchas personas? ¿De qué valen los procesos cuando nos sentimos peor, cuando estamos más desiguales? Por supuesto. Yo hablaba recientemente con alguien del Cauca, una lideresa comunitaria, que me decía: mire, estamos encerrados no solamente por el COVID, sino por los grupos armados, estamos en la olla. Y yo le decía, ¿y cómo, qué se plantean para el futuro? Comparado pues con las ciudades, etcétera. Y decía, pues afortunadamente nosotros estamos mejor. Y yo decía, ¿por qué considera usted que están mejor? Y decía, pues que nosotros llevamos toda la vida resistiendo y tenemos unos procesos sociales de largo aliento. Entonces a nosotros nos pasa el COVID, los 2.000 grupos armados, todo nos pasa por encima, pero nuestros procesos sociales siguen a la raíz y tenemos un código y un lenguaje para entender y para construir. Mientras que los procesos que no son colectivizados, pues se rompen fácilmente con la destrucción. Entonces yo lo que creo es que más bien hay que generar unos procesos sociales que no se rompan fácilmente con la destrucción, que perviva ese lenguaje, que pervivan los legados, ¿sí? Entonces a mí me preocupa muchísimo cuando hay, por ejemplo, concentración de las opciones alternativas en las personas donde no hay procesos sociales. Eso me preocupa muchísimo porque no le veo futuro. Yo sinceramente, Pablo, es que yo no lo veo tanto como un problema izquierda o derecha. Yo sé que eso es una distinción que a nosotros, mejor dicho, nos educaron en eso, y es un problema nacional, y es algo que tenemos ahí en nuestra ADN histórico, digámoslo así, reciente. Pero sinceramente es que para mí el problema es construcción, preservación de la vida contra destrucción y ataque a la vida, ¿sí? Entonces, allí donde nosotros pensemos que la agenda de construcción no existe y la agenda de destrucción sí existe, y siendo tan efectiva como es, pues no hay obstáculo, no hay talanquera. Entonces creo que nos tenemos que generar unos procesos sociales mucho más duraderos de construcción y de vida. Digámoslo así, yo sufro a diario y me duele la condición de polarización de mi país, porque impide formas de aproximación y de construcción colectiva de la sociedad. Yo no entiendo muy bien las apuestas de centro en cuanto a que, es decir, la izquierda se ha construido, y al igual que la derecha, en oposición a su opuesto, es decir, la izquierda opuesto a la derecha opuesto a la izquierda.
pero ahora el centro se construye en oposición a los dos. Y cuando se construye en oposición a los dos, que me parece válido hacerlo, a mí me parece muy interesante preguntar, bueno, esa es su construcción de identidad en oposición a esos dos, pero ¿usted qué propone? ¿Cuál es su propuesta? Y la verdad es que yo no comprendo muchas de esas propuestas. Entonces yo entiendo muy bien la oposición de la derecha a la izquierda y su propuesta, pero no entiendo cuál es la propuesta muchas veces del centro. Entonces, si todos los partidos políticos, su norte es la construcción del país y el respeto por la vida, pues todos estamos por buen camino. Pero si aunque sea 1, 2, 3, 4, 5 de esas fuerzas se salen de esa construcción, de esa visión de país, pues va a haber una afectación fundamental, porque las soluciones van a ser de muerte y de destrucción. ¿Cuál es tu percepción de la impunidad? Pues a mí, digámoslo así, me preocupa la impunidad desde 2 puntos. Desde primero el punto de la irresponsabilidad social por los daños que se cometen, sobre todo con ocasiones de graves violaciones de derechos humanos. Y también me preocupa desde el punto de la utilización de los discursos sobre la impunidad para generar mucho mayor control y más, digámoslo así, entre comillas, mano dura, ¿no? Más poder de represión. Entonces creo yo que el problema de la impunidad revela un gran factor de desigualdad social en el acceso a los derechos y también la respuesta a la justicia de los derechos más básicos. Hay un acceso muy diferente a todo de las personas y eso no es ajeno a la justicia. Es impresentable que el Estado se siga manejando como empresas privadas de personas que piensan que el Estado nacional y la población son de su propiedad o son sus súbditos y no que están al servicio del público y que somos nosotros quienes pagamos sus salarios. Y pues hay una soberanía popular, eso viene diseñado desde el diseño de los estados de derecho y no hemos logrado todavía llegar allá. Ojalá algún día lo logremos. Camilo Umaña Hernández, ha sido todo un placer y un honor hablar contigo. Espero que no sea la última vez. Te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Pablo, y qué buen espacio. Espero que nos volvamos a ver pronto. Camilo, hasta siempre. Que estés bien. La única muerte es el olvido, el resto son formas de presencia. Miren a su alrededor, ahí están los niños y niñas del colegio Eduardo Umaña Mendoza. Miren las fotografías y díganme quién está ausente. En las notas de la Filarmónica Juvenil no encontré luto alguno. En sus miradas no hallo sino recuerdo, evocación, esperanza. El hombre, Eduardo Umaña Mendoza, sencillamente no supo morir. Estamos ante la historia del futuro. Está en juego la historia de nuestro país. ¿Cómo la vamos a construir? ¿Qué vamos a dejar a las nuevas generaciones? ¿Vamos a fracasar otra vez? ¿Dónde están nuestros pensadores, nuestros artesanos, nuestros músicos, nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros jóvenes? ¿Dónde estamos para construir otra Colombia? Acá estamos, acá estamos.